anticipábamos antes de la pausa, vamos a seguir hablando de política. En este caso estamos con Alfonso Pratgay, quien está acá en Tucumán apoyando y trabajando con Sandra Manzoni y su lista de candidatos que este domingo va a estar a la mano de los electores para que, en estas elecciones. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por recibirme. Bienvenido. Es un gran gusto estar acá. ¿Cómo está viendo? Estrenando el living, como decíamos fuera del aire. Claro, Sí. este espacio. ¿Cómo está viendo la campaña en Tucumán, este cierre? Ya estamos a pocos días de las elecciones. Bueno, es ¿Qué un impresión tiene? momento de definiciones, ¿no? Las campañas son así. Al final, los últimos días, todo se concentra. Estamos caminando por las calles y se acercan, nos piden el voto de Sandra Manzoni y de su lista, la lista 220, para los que nos están mirando, que es una lista que está conformada por, más que por sueños y proyectos, que los hay, por conductas, ¿no? Es una lista distinta en ese sentido porque, además de Sandra y de Daniel Ponce, que es nuestro candidato a concejal, todos los otros integrantes de la lista vienen de la sociedad civil, vienen de tener una trayectoria en sus campos defendiendo la trata, están los de Malvinas, hay médicos, entonces hay gente que se ha animado a cruzar esa línea y meterse en política, y por eso ustedes verán los carteles en la ciudad. La única lista en donde aparecen casi todos los integrantes es la lista 220, ¿no? En los otros casos aparece cabeza de lista, pero abajo hay quizás candidatos que ni siquiera pueden mostrar. Lo lindo de esta lista es que todos los candidatos pueden efectivamente asumir un compromiso, y ese es el compromiso que queremos sobre todo llevar a la legislatura de Tucumán. Sabemos que Tucumán tiene muchos problemas y nosotros combatimos, por supuesto, los gobiernos de Alperovich y de Mansur. Pero creemos también que en la legislatura es el lugar donde hay que poner un pie y empezar a cambiar las cosas, ¿no? Es ahí donde se derrochan los recursos, es ahí donde efectivamente se tejen los pactos y se aprueban las leyes que en el último tiempo no han favorecido a los tucumanos. Entonces, por eso es tan importante llevar a alguien como Sandra Manzoni a la legislatura, ¿no? ¿Confían en que lo que puede llegar a pasar este domingo va a ser un escenario bastante complicado, ¿no? Sobre todo acá en Tucumán, con tantos candidatos? Tanto acople, ¿no? Sí. Sí, evidentemente, estábamos hablando justamente con Daniel Ponce de hacer un videíto del cuarto oscuro para que los tucumanos vean, antes de llegar al cuarto oscuro, la complejidad de todas las listas. Este sistema de acoples, es lo que hay, digamos, y por supuesto que es muy complejo. ¿Qué opina de ese sistema? Me parece que es algo que tenemos que ir simplificando, no hay ninguna duda, ¿no? Hay que simplificarle la vida al votante, y me parece que se pierde tiempo. Muchas veces el votante escucha las propuestas, pero después, en la confusión del cuarto oscuro, el acople no lo lleva necesariamente al lugar donde quiere ir, ¿no? Entonces, todo lo que pueda simplificar eso es para mejor, ¿no? Pero las elecciones de 2015, hace 4 años, fueron escandalosas, las de acá de Tucumán, ¿no? Con todo lo que pasó, las quemas de urnas, las indefiniciones, las impugnaciones, etc. Y eso tuvo un efecto en las elecciones nacionales también, ¿no? ¿Cómo ve lo que va a pasar el domingo? ¿Cree que Tucumán está preparado para evitar que vuelvan a ocurrir esos incidentes? ¿Tiene miedo de que vuelva a ser una situación violenta? Bueno, esto, va más allá de los acoples, ¿no? Los acoples son un detalle, pero me parece que lo que hay que erradicar es la práctica, ¿no? La práctica del aparato y la manera en que van comprando el voto, sobre todo en el interior, y eso fue lo que vimos de manera escandalosa en el 2015, pero yo creo que nadie se sorprendió de eso. La novedad del 2015 era que se podía filmar, se podía ver, podíamos entender, y por supuesto que eso marcó la agenda nacional. Creo que hoy es distinto desde el punto de vista de cómo se traslada esto a lo nacional, porque lo que estamos viendo en todas las elecciones provinciales son discusiones muy locales, ¿no? Es cierto que los oficialismos que hasta ahora han ganado en las provincias tienen esta doble moral de criticar al gobierno nacional y no reconocer muchas de las cosas que ha hecho el gobierno nacional. Y esto también se ve en Tucumán, ¿no? Pareciera ser que el gobierno nacional no tuvo nada que ver con que finalmente el limón tucumano se pueda exportar a Estados Unidos. Y yo lo digo con autoridad porque esa gestión la inicié yo como ministro de Hacienda, ¿no?
Lo mismo la extensión de la pista del aeropuerto Benjamín Matienzo y tantas otras obras que... El presidente el otro día también marcó un poco esta cuestión en el conurbano bonaerense, donde algunas obras hechas por el gobierno nacional se las apropian, entre comillas, los intendentes, como propias, ¿no? Como que ellos lo hicieron. Es impresionante, porque no aparece ni siquiera un cartel de la Nación y después encima tuitean esta obra que hemos hecho para los vecinos. Y bueno, me parece que esto es algo que habría que reconsiderar desde el Gobierno Nacional. Y hay algo también para contarle a los tucumanos y a todos los habitantes de Argentina. Perdón, ¿reconsiderarlo de qué manera? ¿Cómo? Y bueno, explicarlo mejor. Claro, la parte de la comunicación. Claro, absolutamente. El Gobierno Nacional, este Gobierno Nacional fue el gobierno que más recursos les devolvió a las provincias. En parte porque había una decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero en parte por una decisión nuestra al inicio del gobierno y además que estaba en la campaña de reforzar el federalismo. Y de a poco le fuimos devolviendo desde el Gobierno Nacional a las provincias el 15% de los recursos iba directamente al ANSES, que no le correspondía más al Gobierno Nacional, sino que le correspondía a las provincias. Y lo que vemos entonces ahora es la paradoja de gobiernos provinciales con más recursos y con, en algunos casos, situaciones fiscales muy cómodas, y el Gobierno Nacional sufriendo las dificultades de ir ordenando las cuentas fiscales, ¿no? ¿Cree que se puede revertir acá en Tucumán esta tendencia de la que hablaba recién, en donde los oficialismos provinciales vienen justamente ganando las últimas elecciones, 9 provincias, si no me falla la cuenta, pero esta situación? 9, Espero que sí, me parece que en Tucumán además el oficialismo está dividido, cosa que no sucedía en las otras 9 provincias, entre Mansur y Alperovich, que por supuesto son lo mismo porque han sido parte del mismo gobierno en el pasado, y creo que eso nos da una oportunidad y esperemos que en el domingo tengamos una muy buena elección también de Silvia Pérez, ¿no? Que es lo que estamos todos tratando de hacer. Pero independientemente de si se da eso o no, es muy importante que los tucumanos entiendan que aún si no se llega a ganar la provincia, tienen la oportunidad de empezar a modificar la situación desde las legislaturas. Yo creo que lo de Sandra Manzone es un ejemplo extraordinario. Los últimos 8 años en el Consejo Deliberante en San Miguel de Tucumán, la dinámica que le ha puesto Sandra a la discusión, a la transparencia, al rendir las cuentas, ¿no? Acuérdense que en su momento intentaron, justamente hablábamos del escándalo de los votos, intentaron robarle la banca a Sandra. Claro. Y ella solita tuvo que ir a pelearla, abrieron las urnas y efectivamente se demostró que tenía razón. Por eso no la quieren dejar entrar, ¿no? Claro. Y por eso queremos que entre a la legislatura. En los últimos días acá en Tucumán se conoció una serie de audios, videos, fotos, que forman parte de una campaña sucia, ¿no? Donde básicamente lo que se busca es ensuciar o desacreditar en lo personal al rival. ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Lo vio en otros lugares? Sí, me parece que sucede en muchos lugares, creo que es parte de las nuevas tecnologías y creo que también esas nuevas tecnologías a veces falsifican la información porque pareciera ser que todo vale, ¿no? Y da tristeza porque más allá de si lo que aparece es cierto o no, me parece que cambia el foco de la discusión, ¿no? Claro. Y creo que también demuestra la desesperación de algunos que no pueden imponer ni sus propuestas ni sus ideas porque no son suficientemente buenas o porque ellos no son suficientemente creíbles y entran en esta discusión. Pero todo lo que estamos en política sabemos que en algún lado hay alguien esperando para armar una campaña sucia. Entonces eso lo tenemos que saber manejar desde el primer día, ¿no? Siendo un poquito al plano nacional, ¿no? ¿Qué piensa con respecto a esta cuestión de indefinición hasta el momento, ¿no? Respecto de la fórmula del gobierno nacional que todavía no se ha dado a conocer, bueno, nada en concreto de esta situación? Bueno, estamos en plenas etapas de definición. Sí. Quedan, parece poco, 2 semanas, pero en Argentina 2 semanas es una eternidad. Mucho. Ha habido una definición muy fuerte de la convención del radicalismo en el sentido de sostener Cambiemos, ampliar Cambiemos y tener una discusión mucho más franca con las otras fuerzas políticas respecto del programa, respecto de las ideas, respecto de quiénes van a integrar los equipos de trabajo y los gabinetes y por supuesto también respecto de cuál es la mejor fórmula, ¿no? Claro. Y creo que estamos en medio de esa discusión y bueno, tenemos que esperar el saldo de esa discusión. Yo celebro que por lo menos haya un ámbito donde estas cosas se empiezan a discutir, porque creo que lo que le faltó al gobierno, y lo digo habiendo participado, como ustedes saben, el primer año,
es tener mayor empatía y mayor predisposición a conversar no solamente con la oposición, pero incluso en el seno interno con sus propios socios. Pero la sigue teniendo, tiene hoy esa disposición el gobierno nacional, bueno, aún con el pedido de los radicales. Yo creo que la tiene más de lo que la ha tenido en el último tiempo, menos de lo que debiera ser. Y en eso tenemos que trabajar todos para mejorarlo. Yo no imagino el próximo gobierno, miren lo que les voy a decir, gane quien gane. El que gane va a tener que poder extender la mano, escuchar a la oposición y trabajar en un consenso mucho más amplio, porque con la grieta así como estamos no vamos a ningún lado. Me parece que esto es algo que también está aprendiendo el gobierno. Ustedes saben que yo desde el primer día estuve del otro lado de los que agrandaron la grieta. Yo siempre pedí que había que hacer un gran acuerdo social, un gran acuerdo político, y me parece que quedó demostrado que con la grieta no se gobierna bien. Y hasta quizás tampoco se puedan ganar elecciones, ¿no? Se ganó una elección en 2017, pero no hay ninguna garantía que se pueda ganar esta, porque los argentinos ya están pensando, ok, ¿qué viene después? ¿Qué es lo que me vas a ofrecer? Y creo que todos hemos llegado a entender, después de estos 4 años, que la cuestión es suficientemente compleja como para que alguien nos venga a decir, yo solo lo puedo resolver. Se suele apuntar, cuando se buscan responsables de distintas estrategias políticas, por ejemplo, esta de trabajar sobre la grieta, de buscar la confrontación, se lo suele señalar a Marcos Peña como el responsable, el jefe de gabinete de esta política. ¿Usted coincide con eso? Yo creo que sí, yo creo que Marcos Peña lo ha dicho incluso públicamente. Él no cree demasiado en acordar con los que ya están porque cree que están fragmentados o porque cree que llegó una nueva política. Y yo pienso que eso no es así. Me parece que cada dirigente político está ahí porque representa a una fracción de la sociedad, y me parece que tenemos que tener la apertura de convocar a todos, ¿no? Una cosa es la concertación y otra cosa es el consenso, digamos. Claro. Eso no quiere decir que vamos a meter en nuestro gobierno personas con las que no compartimos valores o no compartimos historias. La concertación de gobierno es una, y el consenso en torno de algunas cuestiones que podemos coincidir con aquellos a los que no quisiéramos tener dentro del gobierno es otra muy diferente. Y yo creo que lo que le ha faltado a este gobierno es, dentro de la concertación, tener una cosa mucho más articulada de representar a los distintos socios que componen la coalición, ¿no? El gobierno se ha ido cerrando, el gabinete se ha ido condensando cada vez más en una línea más pura del PRO, y creo que eso es lo que el gobierno se ha dado cuenta, que no le alcanza para ganar las elecciones, y esperemos que responda con una amplitud. ¿Cuál debería ser para usted, ¿no? la fórmula presidencial, digo, en partidos? Yo no estoy en condiciones, porque la verdad que no estoy ahí, no tengo los números. Lo que sí creo es que tenemos que evaluar absolutamente todos los candidatos. Y para mí, la candidata que mejor representa lo que yo estoy diciendo es María Eugenia Vidal, no solamente por la empatía, porque le ha tocado gobernar el distrito más complejo, donde digamos, estaba la mayor expresión de muchas de estas cosas que decimos que hay que cambiar. Perdón, a ver si entiendo, usted se refiere que María Eugenia Vidal como candidata a presidenta. Yo lo que digo que María Eugenia, a ver, veamos lo que tiene María Eugenia. Tiene el vicegobernador de María Eugenia es radical. Sí. Tiene, creo que son 2 o 3 peronistas en el gabinete. Y tiene un acuerdo, de hecho, en la legislatura. ¿Hemos visto algún problema en la legislatura de Buenos Aires en los últimos 4 años? No. Funciona la concertación ampliada al consenso. Yo digo, ese es el modelo que habría que trasladar a la nación. Si es a través de María Eugenia como candidata o no puedo definirlo yo. O sea, que tiene que tener un radical la fórmula, de alguna manera. A ver, veamos si la fórmula manda este mensaje que yo estoy diciendo de apertura. Si no lo tenemos en la fórmula, mal podemos pensar que lo vamos a tener en el resto. Por último, ¿qué opina de la posibilidad de abrir las colectoras en provincia de Buenos Aires? Un tema que se está debatiendo mucho, justamente buscando ampliar la base de sustentación de María Eugenia Vidal. Me parece una discusión extraña, ¿no? Porque hace pocos meses se decidió lo contrario, y porque, como decíamos antes, en los acoples, en el caso de Tucumán, creo que hay que simplificarle la vida al votante, y en todo caso, si hay predisposición de hacer un acuerdo, hagámoslo a la luz del día, y antes de las elecciones, y no a través de un atajo
que sea la colectora, ¿no? Pero volviendo a lo que decíamos al principio, no quiero que termine la nota sin apoyar de vuelta muy explícitamente la lista 220. Si se olvidan, es la que uno pone los dedos en el enchufe y es los 220 volts. Claro. Y eso es lo que representa Sandra en la legislatura. Ninguno de los de la política vieja la quieren a Sandra en la legislatura y por eso creo que tenemos que votarla. Muy bien, Alfonso, Gracias. muchas gracias por venir. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Vamos a ir rápidamente al contacto con nuestro móvil, mapa de reclamo.